cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. En la parte del credo, referente a la Iglesia en la que nos encontramos, estamos describiendo cuál es la constitución jerárquica de la Iglesia. Y en concreto nos hemos adentrado ya en cuáles son los tres cometidos, las tres funciones, las tres misiones de esta jerarquía de la Iglesia, que son enseñar, santificar y gobernar. Ayer en concreto, pues comenzábamos con la explicación de esta misión de enseñar. Y en especial, pues nos prodigábamos en ver cómo la infalibilidad es un don que por pura misericordia Dios ha dado a la Iglesia para que cuando los fieles son enseñados tengan la garantía de que eso que están creyendo pues tiene la propia autenticidad de la fuerza de la palabra de Cristo, que no está sujeta a error, que no está sujeta al error fruto del pecado humano. El fiel tiene la garantía, puede tener el gozo interior, ¿no?, la seguridad interior de saber que esa fe a la que se adhiere está preservada de error por la gracia de Cristo a su Iglesia. Hablábamos de el don de la indefectibilidad y del don de la infalibilidad. Bien, pero nos faltaban todavía dos puntos que vamos a leer, y que son el 891 y el 892. Los leemos y pasamos a comentarlos. Dice el 891: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe de aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Y prosigue el punto 892. Vamos a leer los dos seguidos y luego haremos una descripción más pormenorizada. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva. Proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Bien, pues como veis, hace esa distinción, ¿no?, entre el magisterio más extraordinario y el magisterio más ordinario, y vamos a comenzar por enmarcar un poco la explicación. Vamos a comenzar por volver a recordar un pequeño esquema con el que ayer concluíamos. Para no hacernos un lío, vamos para entender qué distintos grados hay por parte del magisterio de la Iglesia a la hora de expresarse, para entender cómo también la Iglesia tiene conciencia, pues de que, hombre, no siempre, no de todas las maneras, tiene la misma asistencia del Espíritu Santo cuando está predicando. Pues lógicamente no va a tener la misma asistencia del Espíritu Santo cuando el Papa proclama solemnemente pues un dogma, o cuando hace una canonización, ¿no?, y proclama que tal persona está en el cielo. No va a tener la misma asistencia del Espíritu Santo que cuando, por ejemplo, un servidor está aquí haciendo unas explicaciones
pues de un catecismo que, como nos podemos imaginar, pues las explicaciones que yo personalmente dé, pues son unas explicaciones de un sacerdote que, claro, que también pedimos la gracia del Espíritu Santo para hacerlas, pero no están de alguna manera garantizadas las explicaciones que yo dé, pues como con una acción del Espíritu Santo al nivel que pueda tener el Papa en una definición dogmática. ¿Me explico? Quiero decir que la Iglesia es consciente de que el Espíritu Santo le asiste en su enseñanza, pero lógicamente hay distintos niveles de asistencia y no siempre podemos hablar de infalibilidad. Entonces es bueno que nosotros pues tengamos una estructura para entender cuáles son esos grados en el magisterio de la Iglesia. Y entonces decíamos ayer que tradicionalmente han solido distinguirse el magisterio de la Iglesia en magisterio ordinario y magisterio extraordinario. El magisterio ordinario, pues ordinario significa que de ordinario, de continuo, la Iglesia lo está ejerciendo, pues por una parte está el obispo en su diócesis, el Papa también en Roma y para toda la Iglesia tiene un magisterio ordinario, y también los obispos dispersos por todo el mundo tienen un magisterio en comunión entre todos ellos, junto con el Papa. Este se llama el ordinario. Y el extraordinario es el que, pues, pocas veces, ¿no?, en cuestiones, en momentos solemnes, se procede cuando el Papa es cátedra, pues habla ex cátedra, quiere decir que habla con toda, pretendiendo definir un dogma, o cuando los obispos en un concilio definen una materia de fe. Bien, pues vamos poco a poco a describirlos. Decíamos en primer lugar magisterio ordinario del obispo en su diócesis. El obispo ejerce su magisterio ordinario mediante la predicación, la catequesis, las cartas pastorales que escribe el obispo para sus fieles, para sus feligreses. El obispo tiene la responsabilidad y la autoridad en lo que toca a la enseñanza de la doctrina cristiana en su diócesis. Tiene esa responsabilidad. Tiene la responsabilidad de tener que llamar la atención pues a determinado sacerdote o a un teólogo que se ha pronunciado públicamente de una manera contraria a lo que es la enseñanza de la Iglesia. Tiene también la misión de preocuparse por qué tipo de enseñanza se está dando en las parroquias, por qué tipo de materiales, por ver si son conformes a la doctrina de la fe. Los obispos, ¿no?, como dice el Concilio Vaticano II, son doctores auténticos, es decir, dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendada el cuidado de su fe. Y por tanto corresponde al obispo la responsabilidad de cuidar de la fe de sus feligreses, de llevarles a pastos buenos, de apartarles de pastos envenenados. Deben de regular el pensamiento y las costumbres, ¿no?, que se enseñan y se transmiten a través de las instituciones, colegios, universidades católicas, parroquias, etcétera. Este magisterio auténtico no se le llama magisterio infalible, no tiene ese grado de infalibilidad, pero sí se le llama magisterio auténtico. Quiere decir que es ejercido con la autoridad de Cristo, de modo que los fieles tienen obligación de aceptarlo y de adherirse a esta doctrina. Fijaros que aquí el catecismo, antes hemos visto cómo habla de 2 grados, ¿no? 2 grados dice que las cosas que están enseñadas con un magisterio infalible, hay que aceptar estas definiciones con la obediencia de la fe. Sin embargo, las cosas que están enseñadas con un magisterio no infalible, hay que aceptarlas con espíritu de obediencia religiosa. Son dos cosas distintas, pero como veis están ligadas, una es hija de la otra. Lo infalible, un dogma, un cristiano tiene obligación de adherirse a él de una manera con la obediencia propia de la fe, es decir, con esa obediencia de la fe de María cuando se adhiere a la llamada del Señor. En la enseñanza no infalible, pero sí auténtica, de un obispo, tiene que tener una adhesión
con espíritu de obediencia religiosa. No tiene esa palabra tan fuerte con obediencia de fe, pero sí con espíritu de obediencia religiosa. Que podríamos decir que es un poco pues como una madre y una hija, ¿no? Dos grados de adhesión, pero sí son grados de adhesión. Porque lo digo esto porque a veces se dice por ahí, bueno, lo que no es dogma de fe, no hay por qué creerlo. No, eso no es verdad. Eso es una simplificación. Lo que no es dogma de fe, lo que no es magisterio infalible, sino que es magisterio auténtico, magisterio del obispo, también debe de formar parte, formar parte de aquello en lo que nosotros, pues dentro de la virtud de la fe, nos adherimos a ello en una obediencia religiosa, confiada. Bien, pues a esto nos referimos, y el magisterio auténtico es ejercido con esta autoridad de Cristo. Dice el Vaticano II que los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben de ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, tienen obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión del espíritu al parecer de su obispo en materias de fe y de costumbres. Esto lo dice la Lumen Gentium, pues punto 21. Aunque no hablen ex cátedra, dice. Así pues, los fieles deben al obispo una obediencia y una aceptación respetuosa de su doctrina, cuando hablan al ejercicio de su misión apostólica. El obispo tiene el derecho y el deber de imponer a sus fieles, en nombre de Cristo, una enseñanza de fe o de moral. Se trata de la doctrina o de la moral que el obispo expone como testigo autorizado de la fe. Hombre, si un obispo habla de temas que no son ni de fe ni de moral, pues entonces el fiel no tiene esa obligación de adherirse a ese magisterio, a esas palabras que ya no sería magisterio del obispo, porque se está pronunciando en cosas que no son de su terreno. Si el obispo no está hablando ni de fe ni de moral, que es el terreno, ¿no?, en el terreno en el cual él tiene el magisterio, pues hombre, entonces no, lógicamente a eso no se le puede llamar magisterio. Sería más ya el pensamiento particular del obispo de otras cuestiones, de otros terrenos. El motivo de la obediencia es un motivo religioso, porque así lo requiere la sumisión al orden establecido por Cristo. Hay un motivo, pues, religioso. No es un motivo de organización jurídica, o no sé cómo decirlo, no. Es un motivo religioso, porque nosotros creemos que está Cristo presente en su Iglesia. No es que para organizarnos hayamos quedado o hayamos llegado a un acuerdo de que debe de haber una disciplina, porque si no hubiese una disciplina dentro de la Iglesia, pues es que esto se descompondría, ¿no? Y entonces vamos a quedar de acuerdo en que tiene que haber esta forma de obediencia, pues como pasa en un ejército, ¿no? En un ejército se dice, a ver, aquí el sargento obedece al teniente, y lo que diga el teniente, pues es bueno, pues eso es preceptivo, ¿no? Pero por disciplina, por organización interna, no por, pues para poder ser efectivos, ¿no? No, aquí no ese es el motivo. El motivo no es que hayamos quedado de acuerdo en que el motivo es religioso, el motivo es de fe, es caer en cuenta de que Cristo está presente en la Iglesia y que Cristo sigue enseñando y que ha encomendado a sus apóstoles y a sus sucesores, los obispos, esa tarea de enseñar. Por lo tanto, muy importante entender que estamos hablando de un motivo religioso. Esto tiene que ser percibido con los ojos de la fe. Mucha gente de lo contrario pues vería en esto una especie de autoritarismo de la Iglesia y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Porque no tienen ojos de fe a la hora de percibir esta adhesión de obediencia religiosa. Un obispo, sin embargo, hemos dicho la matización de que no tiene la garantía plena de la verdad y su magisterio no es infalible. Y por tanto el criterio para seguir su doctrina, el criterio es que se exprese en conexión con el romano pontífice, pastor de la Iglesia universal, y con los otros obispos dispersos por el mundo,
o reunidos en concilio ecuménico. Esta comunión es condición de su autenticidad. Bueno, una vez más aquí tenemos un criterio más para no ser víctimas del error, que ese magisterio auténtico del obispo, para que tenga un criterio, la condición de autenticidad está en su comunión con Roma, en su comunión con el sucesor de Pedro, en su comunión también con el resto de los obispos dispersos por el mundo. Es otro grado más que, a falta de infalibilidad por parte del obispo, autentifica más, ¿no? Autentifica pues su magisterio, el hecho de que esté en comunión con Roma, el hecho de que esté en comunión con el resto de los obispos. Bien, y aquí podríamos hacer un comentario, una digresión que tiene su importancia. La importancia de ¿y qué ocurre con el magisterio o con los documentos o con los pronunciamientos, no digo ya de los obispos, sino de las conferencias episcopales o de las reuniones territoriales de obispos, etcétera? Y eso hace referencia a un punto del 887 del Catecismo, que como anduvimos un poco con prisas al terminar pues ese capítulo que hablaba del colegio episcopal y su cabeza, el Papa, no tuvimos ocasión de leerlo y vamos a aprovecharlo ahora. Las iglesias particulares vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy día, las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica. O sea que aquí se habla de que también existe hoy en día, ¿no? Pues especialmente lo de las conferencias episcopales es una cosa bastante nueva, porque fue el Concilio Vaticano II el que lo recomendó y Pablo VI quien las hizo obligatorias. Pablo VI pues instituyó, por un decreto, las conferencias episcopales en todo el mundo. Entonces, la pregunta es, vamos a ver, y entonces, ¿qué tipo de magisterio o qué tipo de grado de magisterial pueden tener este tipo de reuniones de obispos? Porque, de hecho, algunas conferencias episcopales han publicado documentos doctrinales sobre varios temas. Hay que decir que el 21 de mayo de 1998, Juan Pablo II promulgó lo que se llamaba pues un motu propio con el título de Apostolos Suos sobre esta cuestión. Y el Papa reconoció la utilidad y la necesidad de las conferencias episcopales y en ese motu propio él responde a la pregunta por qué valor magisterial tienen por los documentos que se publiquen en ese tipo de, especialmente las conferencias episcopales, o también, como decía aquí, pues en otros tipos de reuniones, como pueden ser las provincias eclesiásticas, que suelen ser más pequeñas. Daros cuenta de que las provincias eclesiásticas suelen ser, pues, los territorios en base a los cuales se hacen las visitas ad limina al Santo Padre. Pues, por ejemplo, al Papa van a visitarle, pues, la provincia eclesiástica, pues, tarraconense y de tal, y entonces las distintas regiones en concreto, por ejemplo, de España, visitan al Papa por provincias eclesiásticas. Y de hecho, una provincia eclesiástica tiene como cabeza un arzobispado. El arzobispado es la cabeza de una provincia eclesiástica. Las demás diócesis son obispos y el arzobispo es el que hace un poco cabeza de una provincia eclesiástica. Bueno, pues entonces la pregunta del Papa en ese documento es esta: ¿qué valor magisterial tienen, esos documentos? Y la respuesta es que no podemos entender que esos documentos o esos pronunciamientos de los obispos sean propiamente pues
una realización de la colegialidad episcopal, cual si de un concilio se tratase, no, sino que son más bien expresión del afecto episcopal y del espíritu de comunión, como ha dicho aquí este punto del catecismo que hemos leído. Son expresión del afecto colegial, es el término que utiliza el catecismo. Claramente viene a decir el Papa que por lo tanto no se puede considerar magisterio en el sentido de que no hay punto, o sea, no puede haber un magisterio intermedio entre el obispo y la Iglesia universal. Entre el obispo y la Iglesia universal. Esto también explica por qué a veces la sociedad civil no entiende pues lo que son las conferencias episcopales, ¿no? A veces han organizado ciertos líos de por qué la conferencia episcopal pues no dice nada sobre lo que tal obispo ha dicho o ha dejado de decir en tal lugar. Hombre, la conferencia episcopal no tiene autoridad para llamar la atención a un obispo en particular. Si alguien tiene que llamar la atención, pues tendrá que ser la Santa Sede y el Papa en concreto. Pero digamos que una conferencia episcopal no tiene un grado de autoridad o de magisterio como para estar interviniendo en una diócesis particular. Si en una diócesis particular hay un lío, hay un problema, su superior inmediato es el Papa, no es la conferencia episcopal. Esto tiene su importancia decirlo. Y a nivel de enseñanza pasa lo mismo. Pasa lo mismo. El magisterio, para que sea magisterio auténtico, el de un documento doctrinal que ha podido aprobar una conferencia episcopal, hace falta que tenga la unanimidad de todos los obispos. Y si no tiene la unanimidad de todos los obispos, para que sea propiamente el magisterio, hace falta que luego ese documento sea aprobado por Roma, por la Santa Sede. De lo contrario, propiamente no tiene un valor magisterial. Claro, si la conferencia episcopal ha aprobado un documento doctrinal, y es por unanimidad de todos los obispos, hombre, pues es de sentido común que ese documento tiene valor en cada diócesis, porque de hecho lo ha aprobado cada obispo. Cada obispo. Pero si un documento de la conferencia episcopal no ha sido aprobado por unanimidad, requiere, para que sea vinculante, etcétera, nos requiere esa aprobación de la Santa Sede, cuando únicamente ha tenido pues una mayoría cualificada. Bien, esto es una matización importante, porque hay que decir que de hecho ese texto ese motu propio al que hacía referencia de Juan Pablo II habla de que son muy convenientes las conferencias episcopales y ese tipo de grados son muy importantes, porque hoy en día, fijaros que tenemos que hacer frente pues a problemas que nos afectan a todos por igual. Por ejemplo, una ley de enseñanza en la que la clase de religión pues queda en una situación muy débil, muy vulnerable. Es una ley que está aprobada a nivel estatal y por lo tanto lo lógico es que también tenga una respuesta no de cada obispo por libre, sino que los obispos a nivel de conferencia episcopal hagan frente de una forma común a ese tema. Por eso no cabe duda de que es importantísimo este nivel de organización, pero sin embargo fijaros bien que no es un nivel magisterial de derecho divino, porque es que está organizado como quien dice antes de ayer, que es que fue Pablo VI el que lo organizó, lo instituyó, y por lo tanto no puede tener un grado magisterial porque de algo que no es de derecho divino, porque los obispos, su magisterio es de derecho divino, viene de Jesucristo. Pues los concilios universales de la Iglesia, los pronunciamientos del Papa, todos ellos son de derecho divino, pero claro, no puede ser de derecho divino pues un organismo eclesiástico que está fundado como quien dice antes de ayer. Ahora, eso no quiere decir que no sea necesarísimo, y que también hay que entender sus documentos, qué grado de vinculación tienen para nosotros. Si son aprobados por unanimidad, pues es claro
que son vinculantes para nosotros porque los han firmado todos nuestros obispos, ¿no? Y si tienen una mayoría cualificada, pues también tienen ese grado de adhesión en la medida que son aprobados por la Santa Sede cuando son documentos doctrinales. No se tratan, por lo tanto, de un intermedio de orden doctrinal entre la Iglesia particular y la Iglesia universal. Entre el obispo y el Papa no es que haya un magisterio intermedio, no es eso. Magisterio intermedio no existe. Sin embargo, pues es una forma de ejercer, de expresar los vínculos, los afectos de colegialidad y de hacer frente pues a necesidades importantes que existen. Bien, vamos a hacer un momento de introducción y continuamos enseguida. Bien, decíamos que el primer nivel del magisterio ordinario es el del obispo en su diócesis. El segundo nivel del magisterio ordinario es el del Papa en Roma, bien sea para su diócesis únicamente o bien sea para toda la Iglesia universal. El Papa habla, predica, enseña por medio de constituciones apostólicas, encíclicas, motu propios, alocuciones. Hay distintos niveles, ¿no?, a través de los cuales el Papa enseña. La encíclica es el medio más importante de este magisterio ordinario del Papa para la Iglesia universal. Las encíclicas comenzaron con Gregorio XVI y se han hecho un medio muy frecuente y muy popular en nuestros días. Basta recordar la primera encíclica de Juan Pablo II, Redemptoris Hominis, ¿no?, y también la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus es Caritas. De suyo, en las encíclicas se trata de un magisterio auténtico, pero no infalible. Y es necesario estudiar la intención que el Papa tiene al enseñar una doctrina, la insistencia en ella, el modo de proponerla. Dice la Lumen Gentium número 25. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento que tienen que hacer los fieles hacia una encíclica, ¿no?, ha de ser prestado al magisterio auténtico del pontífice romano, aunque no hables cátedra, de tal modo que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al magisterio expresado por él, según se manifieste, ya sea por la frecuente índole del documento, ya por la insistencia en que repite una misma doctrina, ya sea también por las fórmulas empleadas. A veces un magisterio ordinario, aunque no sea infalible, cuando es insistido una y otra vez por distintos papas, pues esa insistencia de un magisterio ordinario pues ya le va acercando a la infalibilidad. Aparte de que no olvidemos de que las encíclicas pueden encerrar también una doctrina infalible. Por ejemplo, una encíclica como la Mysterium Fidei de Pablo VI, hablando sobre la Eucaristía, tiene muchas afirmaciones que son infalibles porque pertenecen a definiciones dogmáticas de la Iglesia sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, sobre la transustanciación, etcétera. Lo mismo también ocurre pues en el caso de otras encíclicas que, aunque de suyo no sean infalibles, no sean definitivas, como por ejemplo la Humanae Vitae, sin embargo contienen enseñanzas que pertenecen a la tradición de la Iglesia, ¿no? Y fijaros pues que lo que la Iglesia enseña sobre la anticoncepción en la Humanae Vitae pertenece a la tradición
a la tradición de la Iglesia, a la misma Sagrada Escritura que habla del pecado del onanismo, etcétera. Es decir, entronca con toda la tradición, con lo cual, aunque en sí misma no es una encíclica infalible, unida a toda la tradición de la Iglesia y a la propia Sagrada Escritura, pues ya hace unos contenidos que se acercan a la infalibilidad. Bien, un paso más. Otra forma de magisterio ordinario, decíamos que el primero era los obispos, el segundo era el Papa, el tercero, otro magisterio ordinario, son los obispos dispersos por el mundo. El magisterio ordinario y universal de los obispos puede llegar a ser infalible cuando enseñan todos ellos una misma doctrina unidos al Papa. Dispersos por el mundo, dice la Lumen Gentium 21, dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de la comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, convienen en un mismo parecer, como maestros auténticos que ejercen como definitiva una doctrina sobre fe y costumbres. Es decir, que también puede haber magisterio ordinario que sea infalible. O sea, no confundamos la palabra ordinario y extraordinario con ser infalible o no infalible. Hombre, el magisterio extraordinario siempre es infalible, pero el magisterio ordinario también puede ser infalible. Cuando todos los obispos están enseñando, aunque no se reúnan en concilio solemnemente, aunque no estén solemnemente reunidos en concilio y con intención de definir, cuando cada uno en su diócesis, en comunión con el Papa, enseñan de una manera constante una doctrina, etcétera, bueno, pues esa forma de comunión, aunque sea cada uno en su diócesis, tiene también ese grado de ser de infalibilidad. Esto no quiere decir que sea materia definida, que sea un dogma, pero sí es infalible. Hay cosas que son infalibles aunque no sean un dogma. Ayer también lo explicábamos. Es infalible que la resurrección de Jesús, la doctrina sobre la resurrección de Jesucristo, aunque no sea un dogma, porque nunca ha hecho falta promulgar ese dogma, pero la Iglesia siempre lo ha creído de una forma infalible. También, por ejemplo, tenemos un caso como el del catecismo de la Iglesia Católica que estamos comentando. Se trata de una doctrina que ha sido consultada a todos los obispos del mundo y que todos los obispos del mundo enseñan en sus diócesis en comunión con el Papa. O sea, la doctrina ha sido promulgada por el Papa en consulta a todo el episcopado mundial, aunque no se hayan reunido en concilio, y la están enseñando todos los obispos en sus diócesis en comunión con el Papa. Quiere decir que en su conjunto, globalmente considerado, pues también el catecismo, aunque no sea un dogma de fe, tiene una doctrina infalible. Bien, y pasamos al magisterio extraordinario. Y el magisterio extraordinario decíamos que tiene dos niveles. El Papa, cuando habla, es cátedra, y los obispos en concilio, reunidos en concilio. Entonces, magisterio extraordinario. El Papa habla, es cátedra, cuando en razón de su oficio proclama como definitiva la doctrina de la fe o de conducta en calidad de pastor supremo y maestro de los fieles a quienes ha de confirmarlos en la fe. Estas definiciones del Papa son irreformables por sí y no por el consentimiento de la Iglesia. El Papa compromete también la infalibilidad no solo en esos dogmas que define, como por ejemplo el de la Inmaculada Concepción o de la Asunción de María a los cielos, que fue el último dogma promulgado por Pío XII en el año 1950. También ejerce esa misma solemnidad cuando, por ejemplo, hace los decretos solemnes de canonización, cuando el Papa, con toda la autoridad, proclama que tal santo pues está glorificado en el cielo. Lo está afirmando de una manera solemne y definitiva. Y él lo está proponiendo y está diciendo que el pueblo debe de venerarlo. También ejerce la infalibilidad sobre hechos dogmáticos, por ejemplo, cuando manifiesta pues que tal concilio es un concilio ecuménico, o cuando acepta la doctrina de un concilio como un concilio válido o inválido. Ahí también la Iglesia ahí también el Papa está ejerciendo una infalibilidad.
Y la segunda forma de magisterio extraordinario son los obispos reunidos en concilio. Los obispos de todo el mundo se reúnen en concilio y goza esa unión, cuando está hecha en torno, convocado por Pedro, goza también de infalibilidad. Esto ocurre cuando tiene intención de definir una doctrina, lo cual se ve por las actas, ¿no? Qué errores quiere combatir, etcétera. Recuerdo que dijimos que el Concilio Vaticano II no tenía intención de definir una doctrina de una manera dogmática, pero sí, por ejemplo, el Concilio Vaticano I, que definió la doctrina de la infalibilidad. Un concilio solo es ecuménico si es convocado por el Papa, presidido por él o por delegados suyos. Ha habido casos, por ejemplo, el Concilio de Nicea, pues en el que el obispo de Roma no estuvo, pero él envió un delegado, pues envió a Osio, al obispo de Córdoba, y el obispo de Córdoba, allí en el Concilio de Nicea, pues ejerció como de enviado del Papa. Bien, entonces es un concilio válido y ecuménico porque había quien representase al Papa. Bien, hacemos un momento de descanso y vamos también a rematar el tema con algunas pequeñas precisiones. Nos faltaría, por rematar, por concretar un poco, cuál es el objeto del magisterio, es decir, sobre qué trata el magisterio. Antes hemos hablado así un poco por encima de que los obispos, cuando enseñan, cuando tratan, propiamente cuando tratan sobre el magisterio, hablan del tema de fe y costumbres, de fe y moral. Pero vamos a hablar un poco más de ello. El objeto del magisterio es ciertamente la doctrina relativa a la fe y a las costumbres. Esto está pues muy claro, ¿no?, fuera de discusión, cuando son verdades que se encuentran en la misma escritura o en la tradición. Pues, por ejemplo, que Cristo es hombre, que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Tratan sobre ese tema y es algo pues claro que está en la misma escritura, en la misma tradición, etcétera. Pero también el objeto del magisterio lo pueden constituir verdades que, aunque no estén formalmente reveladas en la escritura, en la tradición, son conclusiones necesarias de ella. Hay cosas que se deducen claramente de ello. Por ejemplo, que María esté asunta a los cielos en cuerpo y alma, que María sea inmaculada. No está dicho expresamente en la Sagrada Escritura, pero se deduce, la Iglesia lo ha deducido por el sentido de decir aquella que no tuvo pecado, no parecía lógico que cargase con la consecuencia del pecado, que era la corrupción del cuerpo, etcétera. Es decir, hay
Hay, por lo tanto, el objeto del magisterio a veces también se centra sobre consecuencias de ello. Hoy en día también tenemos que entender que esto es frecuente, o sea, que el magisterio trate sobre cosas que no están expresamente en la Biblia, sino que son consecuencias de, especialmente en temas de moral. Porque si no fuese así, sería como si la verdad revelada fuese como un depósito bonito, pero que lo tenemos metido en un armario y sería como una verdad aislada, sin contacto con el mundo real, sin contacto con el mundo de hoy. Porque, por ejemplo, puede decir alguien, bueno, pero si la Biblia no dice nada de la fecundación in vitro, si la Biblia no dice nada de la congelación de los embriones, ¿por qué se tiene que poner la Iglesia en contra de eso? Eso están hablando de cosas que no las dice la Biblia. Es que, claro, el objeto del magisterio no es únicamente lo que expresamente está escrito en la Sagrada Escritura y en la tradición, sino las consecuencias que de ello se derivan. Es que de lo contrario tendríamos una Iglesia que guarda una pureza de fe en una vitrina, pero sin contacto con los problemas del mundo, sin extraer de ello las consecuencias para el mundo. El principio sí se encuentra en la revelación, por ejemplo, el respeto a la vida, por ejemplo, que la vida es fruto del amor. Los principios se encuentran, ¿no?, en la revelación. El principio fundamental es que la persona humana tiene una dignidad sagrada, que desde el primer momento implica la acción creadora de Dios, que le confieren al hombre un alma inmortal y espiritual. Y luego de ahí, la Iglesia va sacando sus deducciones y dice, pues la fecundación in vitro tiene que ser inmoral, es inmoral por esto y por esto. O la congelación y experimentación con embriones es inmoral por esto y por esto. Son consecuencias directas pues de unos principios. Por lo tanto, no vale decir que el magisterio únicamente puede tratar de temas que estén expresamente pues en la escritura, en la tradición. También puede y debe de tratar de las cosas que se deducen de eso hoy en día. En casos como, por ejemplo, la encíclica Humanae Vitae, que trata del tema de la anticoncepción, pues es un caso más claro todavía, porque en la misma tradición de la Iglesia ya se había tratado el tema de la anticoncepción. Incluso tiene también, como hemos dicho antes, una base bíblica como el pecado de Onán, el onanismo, etcétera. Con lo cual su doctrina, al tener tradición y base bíblica, pues puede llegar a ser infalible, ¿no? En otros temas en los que, por ejemplo, no hay antecedente en la tradición o en la Biblia, como por ejemplo el tema de la fecundación in vitro, cosas por el estilo, pues quizás podamos hablar de otro grado magisterial, pero también con una obligación, como decía Aide, con un espíritu de obediencia religiosa, porque son evidentemente consecuencias de que se extraen, ¿no?, que se extraen de los principios que la Sagrada Escritura y la tradición establecen. Bien, hasta aquí hemos llegado para distinguir un poco cuáles son los distintos grados del magisterio de la Iglesia. Yo creo que también en esta explicación, aunque quizás ha pecado de ser demasiado, pues un poco encasillada, ¿no?, un punto, un grado, otro grado, creo que es importante que no confundamos el don de la infalibilidad con las definiciones dogmáticas. Es decir, las definiciones dogmáticas son pocas. Afortunadamente, pocas veces ha hecho falta, ¿no?, pues salir a la palestra en la Iglesia, pues para hacer frente a las herejías u otras situaciones parecidas. Pero la doctrina infalible es mucho más extensa, la doctrina infalible, que los pocos dogmas de fe que a lo largo de la historia han hecho falta promulgar. La doctrina infalible es mucho más amplia, porque gracias a Dios, pues la asistencia del Espíritu Santo a su Iglesia, pues se está produciendo no solo en un magisterio extraordinario, sino también incluso por un medio ordinario, como es el de la predicación de todos los obispos, de toda la Iglesia universal, de una fe común,
en comunión con el Papa. Esto creo que es una buena conclusión. Tenemos esa garantía de la asistencia del Espíritu Santo que sostiene nuestra fe para que esté preservada de errores. Bendito sea Dios que tiene misericordia con nosotros y sostiene nuestra fe para que no sea presa del error, para que no estemos sometidos a todo viento de doctrina, para que no estemos bajo la tiranía, diría yo, de opiniones personales que nos confunden la cabeza, que nos dicen, que nos contradicen, para que estemos libres de todo ello. Cristo dio a su Iglesia pues ese don del magisterio y ese don de la infalibilidad. Bien, dejamos aquí la explicación del catecismo. Continuaremos mañana con el punto 893 sobre la misión de santificar. Y ahora damos paso a las llamadas de los oyentes. Podéis hacerlo llamando al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Mire, buenos días, soy Pilar de Santander. Buenos días, Pilar. Es que como nunca llego a tiempo para llamar a usted por teléfono, pues se me ha quedado una pregunta acumulada, no tiene nada que ver con lo de hoy, con lo que ha dicho usted hoy, pero a ver si se puedo preguntar. Es referente a las blasfemias, que las blasfemias a mí me preocupan muchísimo porque en mi casa mi padre ha luchado toda su vida contra esto, se lo ha confesado toda su vida el pobre hombre y ha sido buenísimo de la adoración nocturna, ha aprendido a rezar el rosario con mi madre, era un buenísimo, pero como tenía la mala costumbre de pequeño, en las calles, por los pueblos, siempre terminó, ¿qué me dice usted? Terminó después de salir sacerdote, de confesárselo. Terminó blasfemando, Dios mío, se me ha quedado eso grabado, que yo no sé si se ha ido al infierno o qué ha pasado, porque es que dicen que lo último que se hace es lo que te vas al cielo o no te vas al cielo. De todas maneras, mi hermano también es bueno y también ha empezado, yo no sé hasta qué punto se puede uno salvar, esto no más que rezando sin parar. Me preocupa tantísimo lo de mi padre que yo ya, cada vez que oigo una blasfemia me parece que te cae un rayo a los pies. Yeah. Y yo dije un día, no puedo, aguanto más. El Señor recibe 150.000 millones de alabanzas cada vez que oigas una blasfemia contra ti, 50.000 millones de alabanzas, y quiere creer que no hay una más. Yeah. Bueno, pues nada más que eso, a ver si me quita un poquitín el peso de por la radio le digo alguna palabra. Sí, muchas gracias, adiós. Bueno, pues la verdad es que yo creo que por una parte es de alabar a Dios, pues lógicamente pues la sensibilidad de nuestra oyente que sufrimos mucho, ¿no? Nosotros, ¿no? Pues cuando igual oímos una blasfemia que nos hiere en los sentimientos más íntimos, ¿no? Pero también es bastante gráfico, ¿no? La forma en la que ella pues ha expresado de cómo su padre intentó superar pues ese mal hábito, incluso era un hombre de fe. A él mismo hay que estar segurísimo de que él mismo, cuando se le escapase, ¿no?, pues alguna blasfemia, el primero que sufriría sería probablemente el propio que la decía, el propio padre, porque él mismo se daría cuenta de que tenía contraído un hábito pues totalmente incoherente con lo que él mismo creía y amaba. Con lo cual yo creo que no hay que pensar que estemos hablando en ese caso concreto de un pecado formal. La Iglesia siempre ha dicho que para que un pecado sea mortal no solo hace falta que la materia sea grave,
que es cierto, ¿no?, que lo que se dice en una blasfemia, la materia es grave, porque es una ofensa grave a Dios. Pero la doctrina tradicional de la Iglesia siempre ha dicho que para que una cosa sea pecado mortal tiene que haber consciencia y libertad, es decir, un acto que haya sido libremente hecho, no que a veces decimos, ay, es que se me ha escapado. La misma palabra se me ha escapado es muy gráfica, porque indica que no ha habido consciencia, o sea, libertad en el acto. Por tanto, difícilmente se puede hablar de un pecado mortal cuando a uno se le ha escapado. Porque un se le ha escapado implica una no voluntariedad plena. No voluntariedad plena. Con lo cual pienso que usted, pues está bien que tenga ese espíritu de reparación, ese espíritu de alabanza, ¿no?, cada vez que oímos una blasfemia, pero también pienso que debe tener paz con respecto a la salvación eterna de su padre, porque él luchó, ¿no?, y él también, pues cada uno es también esclavo de los malos hábitos que ha podido percibir a su alrededor, etcétera, ¿no? Y él luchó, tal como usted ha dicho, ¿no?, por vencer ese hábito, pudiéndolo pues dominar más o menos, pero su lucha, o sea, no se conformó con un mal hábito, sino que hizo una lucha contra él. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, mi nombre es Juan y llamo desde Pamplona. Buenos días. Quería hacerle una pregunta relacionada con la última encíclica, bueno, con la única y la primera encíclica que ha publicado nuestro Papa, Deus Caritas Est. Muchos dicen que tiene un carácter excesivamente filosófico y que eso puede favorecer a que la gente más sencilla no la entienda. ¿Usted está de acuerdo con esta opinión? Y luego, por otra parte, cuando ha comentado el tema de la infalibilidad de las encíclicas, ¿hasta qué punto se puede decir que esta encíclica tiene precisamente aspectos que son infalibles? Eso es todo. Gracias. De acuerdo. Bien, vamos a ver, yo diría que esta encíclica de Benedicto XVI, su primera encíclica, Dios es amor, es cierto que tiene la peculiaridad de que en algún capítulo, especialmente en el primero, entra en contacto, entra en diálogo con la filosofía de nuestro mundo, del mundo contemporáneo o de lo que fue la filosofía moderna, etcétera, ¿no? Entra en diálogo, pues por ejemplo, de las acusaciones que el marxismo ha hecho al cristianismo, etcétera, ¿no? Yo creo que cada papa tiene su estilo, y que el papa actual, Benedicto XVI, tiene un don muy especial para la escritura, porque es que es muy claro, muy pedagógico, quizás tiene, aunque sea alemán, pues tiene una formación pues latina muy clara, y su exposición es clara. Aunque se meta en temas filosóficos, creo que es una encíclica fácil de leer, por lo que yo he podido comprobar en las personas a las que les he recomendado la lectura. Es fácil de leer. ¿Se mete excesivamente en temas filosóficos? No, yo no me atrevería a utilizar la palabra excesiva. Creo que es una encíclica que tiene la característica de decir, este mundo es víctima de un sinsentido, de cuánta gente hay que es presa de pensar que su vida no tiene sentido, que vivimos aquí por vivir, que trabajamos por trabajar, que nuestra existencia es, bueno, pues una existencia en que uno no sabe por qué exactamente hace lo que hace, ¿no? Y la filosofía del mundo actual es una filosofía sin sentido, es una filosofía que está condenada al nihilismo, que dice él, ¿no? Es decir, al no sentido. Y precisamente proclamar al mundo de hoy que Dios es amor, pues es darle una contestación a una filosofía y a una mentalidad de la cultura contemporánea que es vivir por vivir, hacer por hacer, consumir por consumir, estar aquí por estar, ¿no? Que es un subsistir cada día. Es decir, no, tu vida no es un sentido, tu vida es fruto del amor de Dios. La primera encíclica de Benedicto XVI ha querido ser una respuesta a un mundo que vive sin sentido. Usted me pregunta, ¿y es una encíclica que tiene contenidos infalibles? Hombre, tiene contenidos infalibles en la medida que tiene contenidos bíblicos, La afirmación de que Dios es amor, la afirmación del amor como ágape, como olvido de uno mismo, entrega a los demás, pues son afirmaciones bíblicas
que en ese sentido tienen contenidos infalibles. Los diálogos que él hace con la filosofía contemporánea, etcétera, pues hombre, eso ya no entra en un terreno de infalibilidad. En el segundo capítulo, que habla sobre consejos prácticos de cómo organizar bien la caridad de las iglesias, también son consejos más bien de tipo pastoral, que no van a entrar en un grado de infalibilidad. Yo pienso que de esta encíclica sería infalible los contenidos que recogen más las afirmaciones bíblicas. Bien, dejamos aquí la explicación del catecismo. Damos gracias al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.